Finalmente el comodín tiene sus señores. Muchas gracias. Vamos. Entonces, combinatoria. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy de combinatoria? La combinatoria resuelve un problema bien particular, que es responder algunas preguntas. En particular, vamos a plantear esas preguntas y vamos a tratar de responderlas mediante las técnicas de combinatoria. La primera técnica de combinatoria responde a la siguiente pregunta. ¿Ok? Tengo tres cosas distintas. La pregunta es, ¿de cuántas formas distintas las puedo ordenar? La respuesta es 3 factorial. Y el factorial se define como multiplicar este número y sus antecesores. Sería 3 por 2 por 1. Es decir, la respuesta es 6. De 6 formas distintas se pueden ordenar 3 cosas. ¿Okay? A esto se le llama una permutación. Esto tiene nombre y esto se le llama una permutación a este problema. No me interesa que te aprendas los nombres, simplemente que tú sepas responder la pregunta. El factorial, sacarle el factorial a un número, responde a la pregunta de cuántas formas distintas puedo ordenar un grupo de n elementos. Por lo tanto, si tengo n cosas distintas, esto es importante que sean distintas, ¿de cuántas formas las puedo ordenar? ¿Sabes que me estoy asustando porque no vi el correo de la Darie? Y eso me da miedo, porque si no vi el correo de la Darie, significa que no he visto ningún correo y puedo estar explotando en... Aquí están los correos. Ah, ya. Ah, ya no es tanto. No tengo... Oh, ya. Ya. Me asusté, es que si no vi el correo pensé que tenía lleno. Cambia tu cuenta root. Ya me estaba asustando. Ya, vamos. Eso es lo que nosotros llamamos factorial, ¿ok? La respuesta acá sería n factorial. Las formas distintas de ordenar un grupo se le llama permutación y ahí tienes un ejemplo. Ahí tienes un ejemplo fácil. Te voy a plantear un ejemplo fácil. Dime la respuesta al toque. ¿De cuántas maneras distintas se puede ordenar una fila a 4 personas? Rápido. ¿Cómo estamos, mi panita Mr. Verde? El verdadero calentamiento antes del torneo. Una buena clase de combinatoria. Por si acaso, ya les avisé a todos. A las 8, aquí mismo, vamos a cambiar los títulos. Vamos a jugar el torneo de Express que nos invitó M420 a jugar el torneo de Call of Duty Warzone. Dúos versus tríos Kill Race. Así que vamos a estar ahí con el Iván Noche. Vamos a estar jugando, ¿ok? Vamos a estar ganando el torneo, ¿ya? Vamos a estar aquí dando cara. El Pro también da cara en el COD. Espero dar cara. Y ustedes me van a estar apoyando mandándome monas chinas, ¿ya? Quiero ver sus monas chinas. ¿Qué pasa, Cristóbal? Quiero ver para ahí. Vamos a estar, Mr. Verde, mi panita. Vamos. Dos de la cacha. Gracias. Gracias, zurdo. Ya, la respuesta ya sabemos. Quiero ordenar. Sería 4 factorial. Y esto sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Esto cuánto te da? 6 por 4, 24. Ahí estamos. ¿Se entiende lo que es la permutación? Básicamente es la manera de ordenar un grupo de elementos de cuántas maneras distintas los puedo ordenar. ¿Ok? Vamos, permutación con repetición. Vamos con la segunda. Permutación con repetición. La permutación con repetición es lo mismo, de cuántas maneras distintas puedo ordenar un grupo de n elementos, ¿ok? Pero ese grupo, ahora los elementos se pueden repetir. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de cómo se hace esto porque escribirlo es un poco latero. Tenemos poco tiempo, así que vamos a hacerlo a modo de resumen. Imagínate que tengo un pato, un perro,
un gato, un gato y un gato. ¿De cuántas maneras distintas las puedo ordenar estos elementos? Fíjate que quiero preguntarme de cuántas formas distintas los puedo ordenar. Muir, muchas gracias por gastar ese Prime en este humilde canal, mi panita. Se agradece un montón ese Prime, mi rey. Se agradece mucho, mucho. Vamos. Ya, entonces, disfrute su emote, disfrute las clases de suscriptores, ¿ok? ¿De cuántas maneras distintas los puedo ordenar este conjunto de pato, pato, perro, gato, gato, gato? Cuando quiero reordenar y hay elementos repetidos, la respuesta no es 6 factorial. Esto es una permutación con repetición de cuántos elementos, de 6 elementos. Esto se calcula como 6 factorial y se divide en la cantidad de veces que se repite cada elemento. El pato se repite 3 veces, 3 factorial. El gato se repite... No, el pato se repite 2 veces. El perro se repite 1 vez y el gato se repite 3 veces. Se va a dividir por la cantidad de veces que se repite cada elemento. Esto es la permutación con repetición. Cuando tú tienes elementos que se repiten, vas a dividir por el factorial de la cantidad de veces que se repite ese elemento. El 6 es el total, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, 2, porque 2 veces se repite el pato. 1 vez se repite el perro. 3 veces se repite el gato. Eso es la repetición, ¿ok? Por lo tanto, ¿esto cuánto te da? Te daría 6 factorial, que es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Dividido en 2 factorial, que es 2 por 1, que es 2. 1 factorial, que es 1. Y 3 factorial, que es 3 por 2. Haciendo la cuenta, simplifico el 3, simplifico el 2, simplifico este con usted me da 2. Me va a dar 60. Por lo tanto, se puede ordenar de 60 formas distintas. ¿Se entiende la permutación con repetición? Ya, estamos bien. Estamos bien hasta acá, bacán. Listo, pasemos al siguiente. No caché la división. La división, cuando la permutación es con repetición, o sea, la permutación, recuérdate que es el problema de cuántas formas distintas puedo ordenar un grupo. ¿Ok? De n elementos. En este caso tengo 6 elementos y cuando algunos se repiten, tengo que dividir por la cantidad de veces que se repite cada elemento. El pato se repite 2 veces, el perro 1 vez, el gato 3 veces. Esa es la fórmula de la permutación con repetición. Y aquí la cuenta básicamente es el 2 factorial vale 2. Esto vale 1 y esto vale 3 por 2. Por eso 2 por 3 por 2. Básicamente calcula los factoriales. Vamos con el otro que nos viene, que es la variación. Vamos con la variación. Un ejemplo de este problema. Ya, hagamos un ejemplo, ¿ok? Hagamos un ejemplo de este caso. Vamos a dejar la fórmula ahí por si acaso y les dejo el ejemplo. ¿Ven? Aquí hay un ejemplo. Dice: ¿de cuántas maneras se puede ordenar en una línea 5 banderas de las cuales 3 son blancas y 2 son azules? Ahí tienen un problema. ¿De cuántas maneras distintas se puede ordenar en una línea 5 banderas de las cuales 3 son blancas y 2 son azules? Tengo que ordenar las banderas, pero las banderas se repiten. Entonces es una permutación con repetición, que sería 5 factorial dividido en la cantidad de veces que se repite la primera, que son 3, por la cantidad de veces que se repite la segunda, 2 factorial. Y esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 3 es lo mismo que 3 por 2 por 1 y el 2 es 2 por 1. 2 factoriales. Simplifico lo que se puede simplificar. Un 3, un 2, esto 2. Y me queda la respuesta 5 por 2, que es 10. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. ¿Cómo sabe cuando tenemos que utilizar combinatoria permutación? En la permutación, insisto, quiero ver la permutación responde a la pregunta: ¿de cuántas formas distintas puedo ordenar n cosas? Esa es la respuesta, es la permutación. La respuesta a la pregunta de cuántas formas distintas puedo ordenar un conjunto de n elementos donde se pueden repetir o no, eso es la permutación. Repito, la permutación responde a la pregunta de cuántas formas distintas puedo ordenar algo. Me importa el orden. ¿Ok? De estas salen varias este año. De esta pueden salirte varias. De esta pueden salirte varias. Sí, siempre que te pidan ordenar, que te importa el orden. ¿Ok? Insisto, comodín. Para utilizar.
Esta es la respuesta a la pregunta de cuántas formas distintas puedo ordenar algo. ¿Ok? Sí, sí. La permutación responde a la pregunta de cuántas formas distintas puedo ordenar un grupo de n elementos. Si se pueden repetir o no se pueden repetir. Si se repiten, n factorial. O sea, si no se repiten, n factorial. Si se repiten, n factorial dividido en la cantidad de veces que se repite cada elemento. Listo. Vamos con la otra pregunta clásica. La otra pregunta clásica es... tengo n elementos y de esos n quiero saber cuántos grupos de k elementos puedo generar. Tal que importe el orden en los grupos. Esa es la siguiente pregunta, ¿ok? Aquí lo que yo tengo es un conjunto de n elementos y de esos n elementos yo quiero sacar un grupo con k elementos. Y ese grupo con k elementos yo quiero saber cuántos grupos puedo formar. Y sí me importa el orden, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo clásico. Te voy a dar un ejemplo clásico de este tipo de preguntas, ¿ok? Un ejemplo clásico es, imagínate que tú estás en tu curso, ya, ponte la siguiente situación. Vamos a dejar ahí escrito eso para que te imagines la siguiente situación. ¿Dónde puedo aplicar esta teoría? Estás en tu curso y digamos que en tu curso son 10 estudiantes. Profe, ¿variación entra? Sí, esto es variación, Isidora. Te presento la variación. No quiero darte los nombres porque no quiero confundirte con los nombres. Pero yo quiero que entiendas qué pregunta se responde. Nosotros hablamos de la permutación. La permutación responde a la pregunta de cuántos grupos distintos puedo formar, ¿ok? Con n elementos, perdón, la permutación es de cuántas formas distintas puedo ordenar un grupo de n elementos. Esta, que se le llama variación, le voy a colocar nombre, responde a la pregunta ¿cuántos grupos puedo formar si los grupos tienen k elementos de un total de n y me importa el orden dentro del grupo? Te doy un ejemplo. Tengo un curso, 10 estudiantes. ¿De cuántas formas distintas puedo elegir el presidente, el tesorero y el secretario? Ahí tienes una pregunta donde se utiliza esta teoría. En un grupo de 10 estudiantes quiero elegir un presidente, un secretario y un tesorero. Fíjate que coincide. De los 10 quiero sacar un grupito de 3, ¿ok? Y de ese grupito de 3 me importa el orden, porque puede salir Pepe presidente, Pepito secretario y Pepe Tapia tesorero. Pero es distinto a que Pepito salga de presidente. Por eso me importa el orden. Entonces, siguiendo esa idea, la respuesta es lo siguiente. La variación o la cantidad de grupos, que sería la variación de n elementos, o sea, de k sobre n, va a ser igual a n factorial dividido por n menos k factorial, donde n es el total y k es el tamaño del grupo. ¿Ok? Entonces, para responder el ejemplo de cuántas formas distintas se puede elegir un presidente, un secretario y un tesorero dentro de un grupo de 10 personas, ¿cuál sería la respuesta? Javiera, esta fórmula, porque esto al final es pura fórmula, responde a la pregunta de cuántos grupos distintos puedo formar por... O sea, si tengo n elementos, quiero saber cuántos grupos de k elementos puedo formar, siempre y cuando me importe el orden dentro de los grupos. Entonces, hay un ejemplo clásico, es tengo 10 estudiantes y quiero elegir cuántas combinaciones posibles hay de presidente, secretario y tesorero. Entonces la respuesta sería n factorial, que sería el 10, dividido por n menos k. Y n menos k sería 10 menos 3 factorial. Y esto sería 10 factorial
dividido en 7 factorial, y el 10 es lo mismo que 10 por 9 por 8 por 7 factorial, dividido por 7 factorial, se cancela el 7 factorial, y 10 por 8 por 9, ¿cuánto me da? 720. ¿Ok? ¿Estamos bien, panas? ¿Estamos bien, panas? Este proceso se le llama variación, ¿ok? Esta variación en particular es sin repetición. Esto que acabamos de ver se le llama la variación sin repetición. Esto es la variación sin repetición. ¿Les gustó la entrevista del 13? Estuvo buena, fue entretenida. Esto es lo que nosotros llamamos la variación sin repetición. ¿Ok? Si se llegaran a repetir, la fórmula cambia radicalmente. Si se llegan a repetir elementos, la fórmula cambia directamente. Esa es la fórmula con repetición. N elevado a k. ¿Ya? N elevado a k. ¿Ok? Cambia radicalmente la fórmula cuando se repiten elementos. Macusarelus, muchas gracias por ese tier 1, mi pana. Bienvenido, un gustito. Disfrute su emote, disfrute las clases particulares de subs que son todos los días. Hoy día vamos a hacer una a las 11 después del torneo, quizá. Y a seguir disfrutando, mi pana. Muchas gracias por ese tier 1. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Este es típico, este siempre sale. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los primeros 6 números naturales? Toma, le redió una sub a Repiwo. LOL para todos, muchas gracias por regalar esa sub, mi pana. Agradecido. Te estáis poniendo la 10, mi rey. ¿Por qué 10 menos 3? Porque es la fórmula. N menos K. N es el total y K es el tamaño del grupo. Ahora acá. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los primeros 6 números naturales? Acá. ¿Se pueden repetir? Sí. ¿Importa el orden? Sí. Por lo tanto, la respuesta acá sería 6 elevado a 3. El total de elementos y el tamaño del grupo. Y eso sería 216. Y eso es todo. 6 por 6 por 6. Bacán, bacán. Vamos con la siguiente, que es la combinatoria. Vamos con la combinatoria. La combinatoria tiene la siguiente idea. Es idéntica a la variación, pero no necesariamente, no importa el orden, ¿ok? No importa el orden. En la combinatoria, básicamente es, tengo n elementos y quiero saber cuántos grupos de k elementos puedo generar. Sin importar el orden. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a llamar combinatoria. Entonces, la combinatoria de n elementos en un grupo de k se define como n sobre k. Esto no es una fracción. Esto se le llama el número combinatorio y se le define como n factorial dividido por k factorial por n menos k. Esta es la fórmula de la combinatoria. ¿Ok?
Vamos a colocar un ejemplo para que se entienda. Vamos, piénsenla. En una sala de espera hay 8 personas. ¿De cuántas maneras se podrían ocupar 5 asientos si en cada uno se puede sentar solo una persona? Tengo 8 personas y tengo 5 asientos. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar esas 5 personas? ¿Me importa cómo se sienten las personas en la silla? No, no me importa. Por lo tanto, no hay orden y es de generar grupos. Por lo tanto, una combinatoria. Y la respuesta sería 8 sobre 5. Y eso no es más que 8 factorial por la fórmula dividido en 5 factorial por 8 menos 5 factorial. Hago la cuenta y esto me quedaría 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Dividido por 5 factorial por... Esto me da 3 factorial. Simplifico este 5 factorial con este. Este es 3 por 2 y esto es 6. Se simplifica y me queda 8 por 7. ¿Y 8 por 7 cuánto es? 56. Se pueden sentar de 56 formas distintas. ¿Estamos bien? Es reemplazar en la fórmula nomás. Es literalmente reemplazar en la fórmula. ¿Ya? Este es el caso sin repetición. Análogamente tenemos un caso más, que es con repetición. A mí dijeron que no se pueden simplificar los factoriales. Es que no estoy simplificando los factoriales. O sea, básicamente 5 factorial, estos 5 factorial son iguales. Es el mismo número, Javier. O Javiera, no sé. Javier o Javiera, no sé. Pero el mismo número. 5 factorial arriba, simplifico. Son el mismo número. Es 8 por 7 por 2, profe. No, porque este 3 factorial vale 6. Este 3 factorial es 3 por 2 que vale 6. Por eso simplifico con el 6. ¿Ya? Vamos. Y con repetición, si es que hay elementos que se repiten, la fórmula cambia a n más k menos 1 factorial dividido en k factorial por n menos 1 factorial. Esto lo puedes ver en realidad como el número combinatorio del n más k menos 1. ¿Ya? Esta es la fórmula con repetición. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, repaso. Repaso. Repaso para que esto quede clarísimo como el agua. Repaso, repaso, repaso. Repaso. Repaso, repaso, repaso. Tenemos lo siguiente. Esto tiene que estar bien claro porque aquí el repaso es claro. Vamos a lo siguiente. Vamos a pensar en lo siguiente. Para que esto quede claro. Primero, la primera pregunta que tú te vas a hacer es: ¿importa el orden? Cuando tú tienes una pregunta combinatoria, la primera pregunta es: ¿importa el orden? Si la respuesta es no, ¿frente a qué estamos? Si la respuesta es no, ¿en qué caso estamos? Si no me importa el orden, es una combinatoria. ¿Ya? Pero nos vamos a hacer es una combinatoria, ¿ok? Dice, por si no vieron el chat, sube el ejercicio del Discord una imagen es clave para distinguir entre combinatoria y la varianza. Qué bacán. Muy bien, MacLego, por el aporte. Si no importa el orden, estamos bajo combinatoria. Y la combinatoria puede ser de dos formas, ¿ok? Aquí nos pasamos en dos casos. Si es con repetición y sin repetición. Cuando es sin repetición, la fórmula es la siguiente.
La fórmula es n factorial partido por k factorial por n menos k factorial. Y cuando la respuesta es con repetición, la fórmula la acabamos de ver acá. Es n más k menos 1 factorial dividido en n factorial, supongo, ¿no? K factorial por n menos 1. Entonces, eso es lo que pasa cuando estamos hablando de cosas que no importan el orden. Vamos al tiro a combinatoria, ¿ok? Entonces, y si la respuesta es sí, sí importa el orden, tenemos dos casos. Si la respuesta es sí, que sí importa el orden, tenemos que hacer otra pregunta. La mejor pregunta es, ¿se usan todos los elementos? Si usamos todos los elementos, ok, ya. Si la respuesta es sí, utilizamos todos los elementos, ¿bajo qué situación estamos? Si utilizamos todos los elementos para reordenarlos. En la con repetición, no, po. La con repetición es n-1 ahí abajito. La combinatoria con repetición es n-1 ahí. Permutación, exacto. Cuando queremos reordenar todos los elementos es una permutación. Y si la respuesta es no, que no utilizamos todos los elementos, que utilizamos un grupo de k elementos, estamos bajo una variación. Entonces caemos en esos dos casos, de una permutación y una variación. ¿Ok? Caemos frente a esos dos casos. Y aquí nuevamente, con repetición y sin repetición. Sin repetición es n factorial. Y con repetición es n factorial dividido en a factorial, b factorial y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad de veces que se repita cada elemento. Y en la variación, las fórmulas son: con repetición, te va a quedar... Toma, LOL para todos, le regaló una sub a Den. 84 sub. Ojito, mi pana, ojito con tanta sub. Cuídese el bolsillo, mi rey. Muchas gracias por regalarle esa sub a Dan. 1001, agradecido por ese tier también. LOL para todos. Bueno, no sé cuántas lleváis, pero te lo agradezco un montón el apoyo al canal. Esperemos que mañana para las clases de la Iris la gente venga a aprender, venga a pasarlo bien y que lo disfrute, ¿ya? Que lo disfrute. Porque mañana, todos estos días van a ser las maratones, así que las tienen que disfrutar, ¿ya? Con repetición es 2 a la n. No, es n a la k, perdón. Con repetición la variación es n a la k. Y sin repetición, voy a dejar acá, sin repetición. Sin repetición es n factorial dividido en n menos k factorial. Ahí están todas las fórmulas de la combinatoria y un grafiquito de cómo saber cuál usar en cada caso, haciéndose esas preguntitas. ¿Ok? Esas son como las grandes técnicas para lo que es la combinatoria.